Mi novia dijo, se acabó, me voy a París con alguien que si me valora. No sabía que su mejora era mi becario, esperé a que despegaran, luego lo despedí, cancelé su tarjeta corporativa y los dejé varados entre maletas de diseñador. Soy Lucas, tengo 35 años y construyo cosas de verdad, no muebles de paquete plano ni terrazas de patio trasero, sino construcción comercial a gran escala. Hablo de proyectos multimillonarios con acero, hormigón, excavaciones, permisos y suficiente caos como para hacer que la mayoría de la gente se rinda. Dirijo equipos. Manejo a subcontratistas y mantengo las obras funcionando más fluidamente que los ingenieros que de alguna manera olvidan que existen las cintas métricas. Mis días empiezan a las 5 de la mañana, en la obra a las 6, haciendo malabares con proveedores, inspecciones y asegurándome de que todo se haga sin tener que cuidar a nadie, así que, no estaba exactamente atento cuando Sophie, de 31 años, mujer, mi novia, o debería decir, exnovia, empezó a actuar de forma diferente. Sophie ha estado conmigo durante 2 años. No estábamos casados, pero era como si lo estuviéramos, vivía en mi casa, no pagaba alquiler, no se preocupaba por las facturas, pasaba su tiempo saltando entre pequeños trabajos, primero un café boutique, luego un breve intento de vender joyas por internet. Se autodenominaba un espíritu creativo, yo simplemente la dejaba ser. Las cosas solían ir bien, pero en las últimas semanas, todo su ambiente cambió, estaba fría, siempre con el teléfono, siempre poniendo la pantalla boca abajo cuando yo entraba en la habitación, vistiéndose para hacer recados y volviendo a casa horas más tarde sin bolsas. Su actitud se volvió más cortante, como si la aburriera con mi existencia. Lo noté, por supuesto que lo noté, pero tenía contratos que revisar y un proyecto de ampliación de una escuela de $3 millones que terminar. No tenía tiempo para jugar al detective por unos cambios de humor en la relación. Supuse que solo estaba siendo dramática y que se le pasaría. No se le pasó. Me envió un mensaje un día. Dijo que había hecho una reserva para cenar, el mismo lugar italiano al que solíamos ir cuando las cosas iban bien, luces tenues, manteles blancos, camareros que actúan como si te estuvieran haciendo un favor. Quería hablar, sabía lo que eso significaba. Llegué y ella vino en modo de gala total, vestido rojo, maquillaje hecho, como si estuviera a punto de dejarme e irse de fiesta. No perdió el tiempo, creo que nos hemos distanciado, dijo, sorbiendo su vino antes de que la comida llegara a la mesa. Ahora queremos cosas diferentes, tú estás asentado, yo quiero a alguien que vaya a lugares. No dije una palabra, solo me senté allí mirándola. Hay alguien más, añadió, se llama James. Eso captó mi atención, pero mantuve mi cara impasible. Es tan ambicioso, dijo, iluminándose como si estuviera dando una charla TED. También trabaja en la construcción, pero no como tú. Él está más en lo internacional, gestión, estrategia, ese tipo de cosas. Está basado aquí por ahora, pero está trabajando en algún proyecto de expansión global o lo que sea. Honestamente, me recuerda a ti, pero más ambicioso. Parpadeé una vez, lentamente. Me va a llevar a París, dijo, en primera clase. Salimos el viernes. Me senté allí dejándola hablar, pero en mi cabeza, ya estaba construyendo el plan. No me inmuté, no parpadeé, ni siquiera me moví. Estaba demasiado ocupada escuchando su propia voz como para darse cuenta de que mentalmente había abandonado la mesa y había empezado a ejecutar una consulta de búsqueda en mi cabeza. Cada detalle que soltaba, simplemente lo confirmaba. La estrategia internacional de James, París, era como ver a alguien describir a un ladrón enmascarado olvidando que tú eres el dueño del único pasamontañas de la ciudad. Esperé, vuelo a las 7 de la tarde, Air France, directo a Charles de Gaulle. Ahí estaba. Ahora, no conozco a muchos tipos llamados James que trabajen en la construcción. Especialmente no a los que trabajan en estrategia internacional mientras están basados aquí por ahora, pero sí conozco a uno. James M. Es un becario, candidato a MBA, fue asignado a mi equipo a través de un programa de formación de directivos que la empresa inició. Se supone que para cerrar la brecha entre el trabajo de campo y las operaciones de negocio. Ha estado siguiéndome los últimos 2 meses, un chico engreído, siempre sonriendo, siempre haciendo networking, siempre hablando como si dirigiera la empresa en lugar de imprimir paquetes de orientación. Es el tipo de persona que llama a los contratistas proveedores y usa zapatos de diseñador en las obras. Los otros chicos se burlan de él a sus espaldas. Yo simplemente le dejo cavar su propia tumba. Hace un par de semanas, le dejé encargarse de la logística para uno de nuestros proveedores de equipos con sede en Europa, una pequeña prueba, de bajo riesgo. Le di acceso a una tarjeta de crédito corporativa para gastos aprobados. Le dije explícitamente, solo viajes de clientes, gastos de envío, cenas con proveedores. Y más vale que todo esté documentado. Así que, cuando Sophie empezó a mencionar a un tal James, que trabaja en la construcción, habla
de estrategia internacional y de alguna manera la lleva en primera clase a París este viernes. Sí, sabía exactamente de quién estaba hablando, ella no tenía ni idea, él tampoco, estaban demasiado absortos en sí mismos como para darse cuenta de que estaban fastidiando al mismo tipo. Tomé un sorbo de agua. Primera clase, ¿eh? Ella asintió, toda orgullosa de sí misma. Él me invita, sabe cómo vivir. Le di una leve sonrisa. Genial. ¿Cuándo os vais? El viernes, a las 7 de la tarde en punto. Air France, directo, se reclinó como si acabara de soltar un giro argumental y esperara que mi mundo se derrumbara. Solo asentí. Disfruta de tu vuelo. Su cara se contrajo. Esperaba un drama, tal vez un «¿cómo pudiste?» o un «¿por qué nos haces esto?» discurso. No obtuvo ninguno, solo un silencio tranquilo y firme. Se levantó. Engreída como el demonio, sin rencores, ¿verdad? Me encogí de hombros. Ninguno. Se fue, y con ella, cualquier duda que tuviera sobre hasta dónde dejaría llegar esto. Terminé mi comida, pagué la cuenta y conduje a casa. Ni siquiera me quité las botas. Fui directamente a mi oficina, encendí el portátil e inicié sesión en el portal de gastos de la empresa. Buscar. James M. Ahí estaba. 2 billetes de primera clase. Air France, $14.500, saliendo el viernes a las 7 de la tarde. Reserva de hotel en París, suite de 5 estrellas, $2.100 prepagados, adelanto en efectivo, $1.000 desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy, cargos pendientes de un spa boutique, autorización de una tienda de diseñador aún en proceso. Ni siquiera intentaba ocultarlo, simplemente pasó la tarjeta de la empresa como si fuera dinero del Monopoly. Creé una carpeta, hice capturas de pantalla de todo. Lo marqué con fecha y hora, hice un resumen en PDF, etiqueté los archivos, limpio, ordenado, final. Pensaban que se escapaban a una fantasía europea. Estaba a punto de convertirlo en un caso de estudio sobre el fracaso, no cualquier fracaso, un fracaso calculado, uno que viene con notas al pie, recibos y una carpeta titulada, «Disfruta de tu baguette, imbécil». Verás, la mayoría de la gente reacciona emocionalmente cuando alguien los fastidia, gritando, llorando, lanzando mensajes pasivo-agresivos como un adolescente, pero yo, prefiero un derribo limpio y oportuno. No lanzo puñetazos, saco los planos. Si me vas a traicionar, te daré las herramientas y te veré instalar la tapa de tu propio ataúd. Así que esa noche, mientras James y Sophie probablemente jugaban a fingir con tableros de inspiración de atuendos de vuelo y frases en francés para impresionar a los locales, yo estaba finalizando mi esquema. Paso 1. Deja que el chico se sienta imparable. Lo peor que puedes hacerle a un idiota engreído es frenarlo. Se vuelve cauteloso, revisa 2 veces, eso arruina la diversión. Lo quieres confiado, rápido, delirante, lo quieres reservando masajes y almuerzos con champán como si acabara de ganar el aprendiz. Y James, vaya, estaba prosperando. Pensó que se había ligado a una chica nueva, reservado una escapada a París y superado al jefe, todo en un mes. Este hombre estaba tomando decisiones audaces con dinero que no era suyo. Un orgullo que no se había ganado y una novia que ni siquiera era libre. No le dije una palabra al día siguiente en el trabajo, solo un buenos días casual al pasar por su escritorio. Me devolvió la sonrisa como si fuéramos iguales, como si no hubiera cometido un fraude profesional a nivel de delito grave usando una tarjeta que tenía mi nombre en la línea de autorización. Podría haberlo detenido allí mismo, pero ¿por qué estropearlo? En cambio, lo llamé a mi oficina y le lancé el cebo. Oye, James, mencionaste que tenías algunas ideas sobre cómo hacer nuestra logística de proveedores más global, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron como si lo acabara de nombrar caballero. Absolutamente. He estado pensando mucho en integrar un alcance de proveedores más amplio en nuestros modelos de costos. Podríamos modernizar seriamente las operaciones con algo de visión internacional. Dios, de verdad dijo modernizar las operaciones. Merezco un aumento solo por no reírme. De acuerdo, dije, asintiendo. Redacta algo. Tal vez esboza cómo estructurarías un sistema de propuestas a clientes basado en viajes. Parpadeó. Eso era todo lo que necesitaba. Prácticamente le envolví su excusa en papel de regalo. Puedo hacer eso. De hecho, estaba planeando un corto viaje personal. Quizás pueda usarlo como prueba. Me recliné y actué pensativo, como si esta fuera una decisión importante. Si es personal, es personal. Solo asegúrate de que nada difumine las líneas con la tarjeta. Sí, asintió rápidamente. Por supuesto, amigo, por supuesto. Paso 2. Observarlo gastar. Para el jueves, James estaba de juerga de gastos. No imprudente como un niño pequeño borracho, más bien una arrogancia calculada. Conocía los límites, simplemente no pensó que lo pillarían nunca. Revisé el portal de gastos antes de acostarme. Nuevos cargos llegaban como un marcador en vivo.
cena en un asador carísimo antes del viaje, $430, sesión de spa en el aeropuerto antes del vuelo. $285, 2 maletas de lujo de una marca de diseñador que Sophie definitivamente había rodeado en Instagram, $1.700, un refresco previo al registro en un hotel boutique de París, $600 por adelantado, incluso puso la compra de una tarjeta SIM francesa local en la cuenta de la empresa. Este tipo realmente se estaba preparando para su arco de influencer, y Sophie, todavía sin idea, todavía caminando por mi apartamento como si fuera la protagonista, todavía usando mi Netflix. Todavía bebiendo de la taza que traje de una obra en Nevada como si fuera suya, dejé que todo pasara. Paso 3. Construir el arsenal. Cada cargo, cada recibo, cada transacción fue capturada, duplicada, etiquetada. Si recursos humanos quería contexto, les iba a dar una tesis. Reenvié un borrador de todo a mi correo electrónico personal, imprimí una copia de seguridad en papel y la guardé en un cajón con llave bajo los permisos de emergencia de la obra, por si acaso, y luego esperé. Llegó el viernes. Hora del espectáculo. James se fue temprano, mochila sobre un hombro, confianza desbordándose como una colonia barata. Lo vi chocar los puños con uno de los ingenieros junior antes de irse. Sophie ya no estaba en mi casa, se había ido la noche anterior con 2 maletas sobrecargadas y una despedida que parecía el título de un videoblog de YouTube. Me voy a empezar mi nueva vida, dijo en la puerta. Algún día lo entenderás. Sí, algún día, tal vez. Esperé hasta las 6:45 de la tarde. Abrí el rastreador de vuelos, introduje su número de vuelo, Air France, sin escalas a Charles de Gaulle, salida a tiempo, 7:04 de la tarde, el estado cambió a embarque completo, 7:12 de la tarde, ruedas arriba. Me recliné en mi silla y abrí el borrador del correo electrónico titulado Despido, falta grave a James M. De mi parte, asunto, despido inmediato. Lo releí una vez, todavía perfecto, luego le di a enviar. A continuación, llamé a la línea directa de emergencia de la tarjeta corporativa de la empresa. Me identifiqué, les di el número de la tarjeta, marqué cada cargo de los últimos 10 días y solicité un bloqueo total y una investigación por fraude. ¿El agente al otro lado desea bloquear también el uso internacional? Yo, absolutamente, y comience el proceso de devolución de cargos, cada céntimo. 7:24 de la tarde, hecho. James estaba ahora a 37000 pies en el aire, desempleado, tarjeta congelada, reserva inválida, y no tenía ni idea. El avión aterrizó a las 8:56 de la mañana, hora local. Probablemente todavía sonreían cuando bajaron, siesta en primera clase, desayuno de cortesía. El teléfono de Sophie probablemente ya estaba fuera para capturar su llegada como si fuera una celebridad aterrizando para una gira de prensa. No tenían ni idea de lo que les esperaba en el registro. Estaba en el gimnasio a mitad de una serie cuando mi teléfono vibró. Código de país francés. No necesité contestar para saber qué estaba pasando. Dejé que sonara, luego sonara de nuevo, y de nuevo, a la cuarta llamada. Tenía 3 mensajes de voz y 2 cadenas de mensajes de texto explotando como si alguien hubiera tirado de la alarma de incendios. Me senté en el banco, revisé los mensajes. Sophie, ¿qué demonios está pasando? No nos dejan registrarnos, la tarjeta de James no funciona y se está volviendo loco. Esto es una locura, arréglalo. No. 2 minutos después, más llamadas, una de un número diferente, probablemente James intentando usar el teléfono de ella ahora que el suyo estaba bloqueado de todo. Luego llegaron más mensajes de texto. Fue entonces cuando respondí. Suena a un problema personal, disfrutad de vuestras vacaciones. Bloqueé el número, me recliné, miré la hora, 9:21 de la mañana en París, justo cuando la realidad estaba haciendo efecto. Según lo que escuché más tarde, empeoró rápidamente. El lunes por la mañana, Kevin, uno de mis electricistas, me apartó en la obra. Tenía esa mirada de no saber si debía contarme algo o simplemente disfrutar del hecho de que lo sabía. Oye, pues escuché que hubo una escena en París, dijo. Levanté una ceja. Sophie y ese chico becario, James, continuó. La esposa de Kevin es muy amiga de la antigua compañera de universidad de Sophie. El boca a boca es invicto. Esto es lo que sé. Llegaron al hotel vestidos como influencers. El conserje pidió una tarjeta. James se la entregó como un rey. Rechazada. Lo intentó de nuevo. Aún rechazada. El gerente se involucra. Les dice que la reserva fue cancelada debido a un pago inválido. Sophie está confundida. Luego enfadada. Se vuelve hacia James. Él saca su teléfono. Abre sus aplicaciones de trabajo. Acceso denegado. Correo electrónico de la empresa bloqueado. Acceso al sistema desaparecido. Un mensaje rojo en su pantalla. Su empleo ha sido terminado. Contacte a recursos humanos. El pánico se apodera de ellos. Sophie pierde los estribos. ¿Qué quieres decir con despedido?
James empieza a tartamudear algo sobre un error. Sophie sigue presionando, entonces lo dice. Mi nombre. Kevin dijo que la cara de Sophie cambió al instante. Espera, ¿Lucas? ¿Qué Lucas? Él dice el nombre completo. ¿Es entonces cuando finalmente atacabos? ¿Trabajabas para Lucas? James, sin tener ni idea, dice, no sabía que era tu ex. Kevin dijo que empezaron a discutir allí mismo en el vestíbulo del hotel, lo suficientemente alto como para que la gente dejara de registrarse, Sophie gritando que él mintió, James gritando que ella nunca dijo nada, ella lo llamó idiota, él la llamó dramática. Un tipo en la fila aparentemente sacó su teléfono para grabarlo, para cuando llegó la seguridad, estaban afuera en la acera rodeados de maletas y gritándose el uno al otro como si estuvieran en un reality show sin equipo de cámaras, sin hotel, sin plan de respaldo, solo ellos dos en medio de un colapso, dándose cuenta de que ambos intentaron fastidiar al mismo tipo y él los venció sin decir una palabra. De vuelta en mi lado del mundo, todo estaba cerrado y cargado, Recursos Humanos había finalizado el despido. El departamento legal tenía listo el paquete de fraude, la insignia de James no funcionaba, su inicio de sesión estaba muerto y su perfil fue borrado de todos los sistemas que usamos. Un correo electrónico de finanzas lo dejó claro. $24,372 en gastos no autorizados, vuelos, hotel, equipaje de diseñador, cargos de spa y algunos retiros de efectivo audaces, todo marcado, todo suyo, la carta de demanda ya enviada, 30 días para pagar o presentaremos cargos civiles, sin lugar a debate. No hice un espectáculo de ello, sin alardes, sin sonrisas de suficiencia, simplemente fiché como si fuera un lunes cualquiera, no estaba aquí por el drama, estaba aquí para limpiar la casa. En cuanto a Sophie y James, ni siquiera volaron de regreso juntos. James llamó a sus padres, le dijeron que se las arreglara, Sophie llamó a su madre, sollozó a través de una versión filtrada de la historia, afirmó que James la abandonó en París, omitió la parte en la que dejó a su novio por un tipo que malversaba fondos de su empresa. Sus padres le transfirieron justo lo suficiente para un triste billete de clase turista a casa, escala de 4 horas, sin hotel, sin juerga de compras, solo ella, una maleta de mano y lo que quedaba de su dignidad. Escuché que no dijo una sola palabra en todo el vuelo. Un par de amigos de Sophie intentaron enviarme un mensaje directo más tarde. Eres realmente cruel, está traumatizada, bloqueado, planeaste esto, estás enfermo, bloqueado de nuevo, no tuve que planear nada. Solo observé cómo se construía el fuego y anoté quién trajo las cerillas. Ese lunes, tuve una breve reunión con Recursos Humanos. Lorna, la jefa del departamento, ya había bloqueado tiempo en mi calendario, sin charlas triviales. Entré con una carpeta, lista de transacciones, capturas de pantalla, términos de la tarjeta de crédito, su contrato de becario firmado y la matriz de políticas de nuestra empresa. Había roto todas las reglas. Lorna lo hojeó página por página, nítido, con marca de tiempo, nada emocional, solo hechos. Esto es irrefutable, dijo. ¿Cuándo recopilaste todo esto? Antes de que embarcaran, ella levantó una ceja. Esperaste a que despegaran, me pareció eficiente. Ella negó con la cabeza, medio sonriendo, frío, limpio. La corregí, ella le dio a reenviar, envió el paquete directamente al departamento legal. 10 minutos después, respondieron, incumplimiento confirmado, despido justificado, reembolso totalmente respaldado. Ya habían enviado la carta de demanda durante el fin de semana y habían marcado su nombre con el seguro corporativo. Esto se archivará como mitigación de riesgos a nivel ejecutivo, dijo Lorna, tocando su pantalla. Eso contará para tu evaluación de desempeño. Le di un simple asentimiento, no hacía falta nada más. Luego vino la siguiente parte, vamos a notificar al programa de MBA, dijo, los despidos éticos de las pasantías deben ser reportados. Puso en copia al director del programa. Adjuntó el paquete de despido y le dio a enviar sin pestañear. Eso fue todo, puerta cerrada. El tiempo corría, esos programas, tolerancia cero, beca perdida, crédito de la pasantía revocado, futura colocación no sucederá. Su nombre es ahora una bandera roja en cada sistema interno que importa, no solo despedido, en la lista negra, liquidado. ¿Y yo? No grité, no discutí, ni siquiera levanté la voz, solo presenté una carpeta. Para el miércoles, los rumores de la oficina comenzaron a flotar, nadie tenía el contexto completo, pero todos sabían que algo había salido mal. Se decía que el becario se había quemado mucho, alguien hizo una broma sobre llevar un acompañante a París con cargo a la empresa. Pero nadie dijo mi nombre, nadie ató cabos, al menos no en voz alta. Perfecto, que adivinen, que el misterio flote. El jueves, me llamaron para una reunión individual con mi jefe directo. Supuse que sería una actualización del estado del proyecto. En cambio, cerró la puerta y me miró.
vaya situación. Solo me encogí de hombros, resuelto. No lo escalaste antes, no fue necesario. Él encendió la cerilla, yo solo registré el incendio, sonrió ante eso. Vamos a añadir esto a tu expediente. El departamento legal quedó impresionado, también la dirección, luego se reclinó. ¿Buscas ascender? Levanté una ceja. No lo persigo. Bueno, deberías, dijo. Gente como tú mantiene este lugar limpio. Estamos observando. Salí de la habitación sin decir mucho, solo un asentimiento. La puerta se quedó abierta detrás de mí, sin vuelta de la victoria, sin anuncio, solo un respeto silencioso de la gente que realmente entiende cómo se juega el juego. Mientras tanto, James probablemente estaba buscando en bolsas de trabajo, buscando empresas lo suficientemente tontas como para contratar a alguien con un caso de fraude corporativo a su nombre, pero incluso si cambiaba su currículum, incluso si intentaba ocultarlo, siempre hay alguien que comprueba, siempre hay alguien que levanta el teléfono y hace la pregunta correcta, y cuando lo hacen, su nombre está marcado, sus archivos se leen, si tenía suerte. Terminaría haciendo consultoría de presupuesto independiente para un equipo de paneles de yeso que no hacía verificaciones de antecedentes. Si no tenía suerte, bueno, ya no la tenía, nunca. Respondí a sus mensajes, nunca respondí a Sophie, nunca reconocí la indirecta de Instagram, los amigos en común que intentaban avivar el fuego, las sutiles indirectas que publicaba sobre hombres falsos y comportamiento controlador, que gritara al vacío. Había terminado de explicar, ellos hicieron su movimiento, yo hice el mío, y ahora James no tenía trabajo, ni título, y una factura de $24,372 sobre su cabeza. Sophie no tenía vacaciones, ni novio, y un círculo cada vez más reducido de personas dispuestas a fingir que era la víctima. Sophie, sin embargo, volvió a casa como un fantasma que perdió los derechos de atormentar. No la vi, obviamente, pero los amigos en común se aseguraron de que recibiera las notas, quisiera o no. Es curioso cómo a la gente que se mantiene al margen del drama le encanta enviar actualizaciones en cuanto explota un lío. Aparentemente, aterrizó sola, arrastrando una maleta de mano rozada y una factura de hotel sin pagar en su bandeja de entrada, sin James, sin un hombre de verdad que le llevara las maletas esta vez, solo ella, su silencio y una creciente conciencia de que había cambiado su futuro por un tipo que ni siquiera podía terminar una pasantía, y fue entonces cuando empezó a dar vueltas. Fase 1, la gira de la víctima. Empezó a decirle a la gente que yo había tomado represalias porque no podía soportar que ella siguiera adelante. Afirmó que yo era un adicto al trabajo obsesionado con el poder que usó su trabajo para sabotear su nueva relación, sin importar los recibos, el fraude o el hecho de que su novio literalmente usó mi tarjeta corporativa para reservar una fantasía en París. La lógica no fue invitada a esta fiesta de la lástima. Le envió un mensaje de texto a uno de nuestros viejos amigos de la universidad, alguien con quien no había hablado en 2 años. El mensaje decía: ¿puedes creer lo que Lucas me hizo? Es realmente aterrador, creo que está obsesionado. El chico hizo una captura de pantalla y me la reenvió con una leyenda. ¿Es esta la misma chica que te engañó con tu becario? Sí, la misma, solo que con un nuevo monólogo de víctima. Fase 2. Colapso de lanzamiento suave en las redes sociales. Historias de Instagram llenas de selfies melancólicos, citas en blanco y negro sobre sanar solo y los verdaderos colores. Tituló una foto de ella mirando por una ventana. Siempre son los que actúan con calma los que hacen más daño. Alguien me lo envió por mensaje directo con un emoji de risa. Ni siquiera abrí el resto. La siguiente publicación, una foto borrosa de la torre Eiffel con fecha de hace 4 días y la leyenda: lo que estaba destinado al mal, Dios lo convirtió en bien, sin etiqueta de ubicación, sin etiquetas de lujo, sin James, solo un intento forzado de redención a través de paquetes de filtros. Luego intentó la ruta indirecta, empezó a enviar mensajes a amigos en común, a los que no había hablado en meses. Envió despotriques vagos, cosas como: simplemente siento que la gente no entiende por lo que pasé, me destruyó profesionalmente. ¿Profesionalmente? Ni siquiera estaba trabajando cuando esto sucedió. Le pidió a un amigo en común que le dijera a la gente que yo era emocionalmente abusivo durante nuestra relación. El chico respondió con: ¿te refieres al tipo que pagó tu alquiler durante 1 año mientras descubrías tu pasión? Silencio. Fase 3. Berrinche legal. El correo electrónico llegó el jueves por la noche, una cuenta de Gmail nueva, no la que bloqueé. Asunto: compensación y disputa de propiedad. Escribió en un lenguaje formal falso como si se hubiera tragado un hilo de consejos legales de Reddit. Querido Lucas, debido a los recientes acontecimientos, solicito una compensación inmediata por el trauma emocional y el trabajo que soporté durante nuestra relación. Siguió y siguió. Enumeró artículos del hogar que quería de vuelta,
un escritorio de pie que compré antes de conocerla, un televisor que tenía antes de que ella se mudara, incluso la maldita máquina de café expreso que mi hermana me regaló como regalo de inauguración. Afirmó que yo había utilizado el control financiero como un arma. Dijo que le debía al menos $10,000 por el tiempo perdido y la angustia emocional. Dijo que si no respondía en 7 días, buscaría acciones adicionales. No respondí, simplemente se lo reenvié a mi abogado. Con 2 palabras, encárgate de esto. Lo hizo. La orden de cese y desistimiento salió a la mañana siguiente. 4 páginas, tranquila, quirúrgica, brutal, un desglose línea por línea que probaba que yo había pagado por cada artículo que ella afirmaba que era compartido, con capturas de pantalla adjuntas de extractos bancarios y recibos de entrega. Una cronología que mostraba que se mudó después de que se hicieran esas compras, una cláusula que le recordaba que su pequeña aventura en París con un becario corporativo podría interpretarse como participación activa en mala conducta financiera. Párrafo final. Cualquier contacto futuro, directo o indirecto, resultaría en una escalada legal. Eso fue el viernes. Para el lunes, el Instagram de Sofía había sido eliminado. Alguien más dijo que fue a una entrevista de trabajo y lloró en medio de ella. Dijo que estaba pasando por un trauma legal y que necesitaba una segunda oportunidad. No la volvieron a llamar. Otra persona, un antiguo conocido de sus días de influencer, me envió esto. Está hablando como si le hubieras arruinado la vida entera. Pensé que tú eras el tranquilo. Todavía lo soy. No la acosé, no arrastré su nombre, ni siquiera contraataqué. Envié una carta a través de un abogado y apagué mi teléfono. Que se desmorone en público, que tuitee hasta que se le acalambren los pulgares. ¿Yo? Estaba demasiado ocupado construyendo cosas reales, proyectos con plazos, retorno de la inversión e impacto real, no teatro emocional, no control de daños en Instagram. Mientras ellos se hundían, yo seguía en nómina, dirigía a mis equipos, alcanzaba mis objetivos y dormía como un tronco. Luego llegó el sobre, Manila, con la dirección escrita a mano. Sin logo, esa energía de primo raro que se pasa de la raya. Lo abrí, medio esperando una disculpa escrita a mano. No, era una citación judicial, Tribunal de Reclamos Menores, Sofía contra mí, el cargo, sabotaje emocional intencional, interferencia maliciosa, abuso de poder profesional que conduce a un trauma personal. Me reía a carcajadas en mi oficina, mi asistente se asomó, la saludé para que se fuera. Sofía quería dinero por el trauma de mí. El tipo al que engañó con un becario que robó fondos de la empresa y fue descubierto, aparentemente, pensó que ser dejada y avergonzada significaba que le debía una indemnización por despido. Llamé a mi abogado, lo leyó y dijo, esto va a ser divertido. La fecha del juicio era en 2 semanas, distrito local, sin jurado, solo un juez en una fila de delirios. Ni siquiera necesité prepararme mucho, mi abogado ya tenía los recibos de París, los correos electrónicos de recursos humanos, los documentos de despido de James y las capturas de pantalla del mensaje de colapso de Sophie que terminaba con, me debes esto, una pequeña y ordenada carpeta, sin emoción, solo recibos, y de alguna manera, mejoró. 4 días antes de la audiencia, descubrí que James iba a testificar como su testigo. Casi se me cae el café. El mismo James al que despedí por fraude, el que abandonó a Sophie después de París como una rata saltando de un yate en llamas, ahora volviendo al ruedo como si esto fuera un arco de redención de la WWE. ¿Qué le ofreció ella? Cierre, dinero, una oportunidad para una segunda ronda con ella y otras vacaciones gratis. Fuera lo que fuera, se lo creyó. La sala del tribunal era tan elegante como el vestíbulo de un departamento de vehículos motorizados, luz zumbante, alfombra barata, paredes beige, el tipo de lugar donde los egos vienen a morir lentamente. Sophie entró primero, pareciendo que se había preparado para una nominación al Emmy, atuendo de negocios completo. El pelo arreglado como si fuera un funeral por su inocencia. Luego James la siguió, llevando una carpeta y vistiendo un traje 2 tallas más grande. Parecía un niño vistiendo los remordimientos de su padre, con la cara atrapada en algún lugar entre la culpa y la falta de sueño. Yo entré el último, tranquilo, camisa de botones negra, sin corbata, sin nervios. Tampoco había abogado a mi lado, estaban 2 filas más atrás, solo observando. Sophie me vio, sonrió con suficiencia. James se enderezó. Pensaron que entré solo porque tenía miedo. No, simplemente no necesitaba refuerzos para ver a 2 personas autodestruirse. Sophie comenzó con su actuación, dijo que la manipulé emocionalmente, usé mi posición para sabotear su nueva relación y la humillé a escala pública. Lanzó frases como daño psicológico, trauma y desequilibrio de poder, pura energía de tribunal diurno. Intentaba acertar cada palabra clave como si hubiera buscado en Google cómo ganar simpatía en el tribunal 5 minutos antes de entrar. Todavía no mencionó a James, probablemente fue estratégico. Luego fue mi turno.
Me puse de pie, sin notas, sin teatralidad, señoría. Mantenía una relación comprometida con la demandante, ella comenzó una aventura con alguien a quien supervisaba directamente, ese empleado malversó fondos de la empresa, fondos de los que soy personalmente responsable. Cuando se descubrió, seguí la política corporativa, su despido fue legal, cualquier trauma emocional que la demandante sufriera fue autoinfligido. El juez asintió, sin preguntas, me senté, luego se levantó James y, vaya, lo intentó, fui puesto en una posición vulnerable por alguien con autoridad. Sophie y yo teníamos una relación personal, y cuando Lucas se enteró, tomó represalias, destruyó mi carrera, ¿destruido? Amigo, destruiste tu propio futuro con un recibo de un spa de lujo y un complejo de Dios, pero continúa, afirmó que el viaje a París fue en parte idea de Sophie y que ella pensaba que la tarjeta estaba autorizada, que fueron injustamente atacados por estar enamorados, casi puse los ojos en blanco hasta la siguiente categoría fiscal. Mi abogado se levantó tranquilamente y le entregó al juez una captura de pantalla, el mensaje de texto de alarde de Sophie, con fecha y hora, presumiendo del viaje. Antes de que James siquiera presentara el gasto, luego una factura de viaje, el nombre de James, tarjeta corporativa, sin propósito laboral listado, y luego el clavo final, el propio contrato de trabajo firmado por James, cláusula 14,2, el uso no autorizado de fondos de la empresa equivale a un despido inmediato. La cara del juez pasó de aburrida a irritada en tiempo real, luego vino la decisión, esta es una disputa personal, no un asunto legal, no hay base para una compensación, caso desestimado, la demandante pagará todas las costas judiciales. Zas, James se levantó como una torre de Jenga activada, dijiste que ganaríamos, le siseó a Sophie, ella entró en pánico, James, aquí no, él no escuchaba, me dijiste que esto arreglaría todo, que volveríamos a parecer fuertes, ¿no me dijiste que era tu jefe? Siguieron discutiendo delante de todos. El juez intentó hacerles señas para que salieran, la seguridad dio un paso adelante, James salió furioso, dejando caer papeles, Sophie lo persiguió, susurrando y gritando algo sobre imagen y confianza y que estábamos juntos en esto. Me quedé en mi asiento, solo observé, 5 minutos más, simplemente disfrutando del silencio que dejaron atrás. Esa tarde, la tarifa judicial de $834 de Sophie vencía, su tarjeta fue rechazada, tuvo que llenar un formulario de plan de pago. James desapareció, eliminó sus redes sociales, alguien me dijo que se mudó con su hermana y estaba buscando trabajos independientes en Craigslist. Sophie. Escuché que ahora trabaja en un kiosco de un centro comercial, fundas de teléfono y cargadores de imitación, su LinkedIn todavía dice estratega de marca como si nada hubiera pasado, ya nadie comparte sus historias, sin citas, sin leyendas profundas falsas, solo silencio de radio, dicen que el karma es un ciclo, no, esto no fue karma, esto fue contabilidad. Matemática fría y quirúrgica, acción, consecuencia, costo, recibo, podrían haberse ido, podrían haber abandonado los restos y empezar de nuevo. En cambio, intentó demandar al tipo que pagó por la vida que ella fingía que era suya, y James la siguió por el precipicio como un leal Golden Retriever en una jaula de leones. Ahora está endeudada, humillada y bloqueada, y James, todavía preguntándose como un tipo con botas de punta de acero y un historial limpio, lo destrozó con papeleo. Pensaron que yo era una red de seguridad, no lo era, yo era el suelo, y se estrellaron contra él. Pasaron un par de semanas, la vida volvió a la tranquilidad, el tipo de tranquilidad que no significa aburrimiento, significa paz. La obra iba adelantada al calendario, mi equipo era sólido, y ya estaba a mitad de camino en la planificación del próximo gran proyecto de expansión. Mi agenda estaba limpia, mi bandeja de entrada se mantuvo tranquila, y nadie lloró en mis mensajes directos. La vida, como siempre, recompensó la disciplina. Luego apareció la primera, me dirigía a mi camioneta después de una inspección. Tarde, el sol hundiéndose detrás de las vigas de acero, y allí estaba ella, apoyada en la caja de mi camioneta como si perteneciera allí, Sophie, con la misma mirada engreída que solía poner cuando pensaba que estaba siendo encantadora, la misma que ponía cuando solía aparecer sin invitación en mis obras con batidos carísimos y un falso interés en lo que hacía. No dejé de caminar. Simplemente presioné el desbloqueo en el control remoto y seguí moviéndome como si no la hubiera visto. Habló rápido, Lucas, por favor, solo. ¿Puedo tener 5 minutos? No, dije, abriendo la puerta del lado del conductor. Se puso delante de ella, así que hice una pausa, solté un suspiro, le di una mirada que decía que tenía hormigón con más paciencia de la que tenía para esto. Empezó con el guión. Mira, sé que me equivoqué, no estaba pensando con claridad. James fue un error. ¿Lo fue? La interrumpí. Te mudaste al otro lado del continente por él, no sabía que trabajaba para ti, dijo rápidamente.
casi tropezando con ello, si lo hubiera sabido, pero aún así lo. Elegiste a él por encima de mí, por encima de todo, no hiciste preguntas, no te importó, dudó, luego se encogió de hombros débilmente, pensé que estaba mejorando, la miré fijamente, volvió a moverse, es que, extrañaba la estabilidad, tú tenías las cosas bajo control, él no, esa es la parte que deberías haber descubierto antes de empacar equipaje a juego, cometí un error, vale, dijo, un poco más tajante ahora, todo el mundo los comete, y tú insististe en el tuyo, en voz alta, su voz se volvió más baja, no espero que me perdones, solo, pensé que tal vez podríamos hablar. Tal vez ver si todavía queda algo, lo hay, dije, subiendo a la camioneta, simplemente no es para ti, cerré la puerta, no intentó detenerme de nuevo. El segundo acto llegó 2 días después, James, fue en una feria de empleo, de todos los lugares, estaba allí haciendo algo de networking comunitario para la empresa, ayudando a los estudiantes de escuelas técnicas locales a entrar en programas de oficios, están montado, folletos, lo habitual. Y veo a este tipo caminando por el pasillo como si acabara de ser atropellado por el tiempo en un camión, se veía diferente, más delgado, más viejo, no en años, solo en espíritu, como si la vida hubiera dejado de darle oportunidades y finalmente se hubiera dado cuenta de que los descuentos se habían acabado, no me vio de inmediato, iba de stand en stand, tratando de entregar un currículum de una página que parecía impreso en la biblioteca, luego sus ojos se posaron en mí, fijos, me quedé allí, con los brazos cruzados, sin moverme, dudó, luego se acercó, ¿Lucas? Levanté una ceja, solo quería hablar, sé rápido, tragó saliva con dificultad, me equivoqué, sé que lo hice, la tarjeta, el viaje, Sophie, todo, y lo he perdido todo, hombre, el MBA se acabó, ni siquiera consigo entrevistas, nadie me devuelve la llamada, he estado durmiendo en el sofá de mi hermana durante 2 meses, esperó simpatía, le di silencio. Luego lo dijo, ¿puedes interceder por mí? Solo en algún lugar, no tiene que ser mucho, una referencia, tal vez, me reí una vez, solo un sonido seco y quirúrgico. ¿Quieres que arregle tu currículum después de que usaras la tarjeta de mi empresa como si fuera dinero del Monopoly? No sabía que era tu novia, eso no lo hace mejor, James. Parecía que quería discutir, luego se rindió. Pensé que tenía opciones, murmuró, las tenías. Elegiste la peor cada vez. Me volví hacia la mesa, cogí un folleto, se lo entregué, prueba con la fontanería. Es un trabajo honesto, no lo cogió, solo se quedó mirando como si le hubiera dado un puñetazo en la garganta. Ni siquiera estás enfadado, ¿verdad? Preguntó. No, eso significaría que me importaba, no estaba enfadado, ni de lejos, ahora solo. Era un nombre en una página, una advertencia con un mal corte de pelo y peor juicio, cualquier respeto que quisiera, tendría que desenterrarlo de la tumba profesional en la que él mismo se metió, se fue sin decir otra palabra, me quedé allí el resto del evento, repartí 10 folletos más y conseguí 3 excelentes candidatos para puestos de aprendiz, James no fue uno de ellos. Más tarde esa noche, revisé mi bandeja de entrada, Sophie de nuevo, asunto, lo siento, no lo abrí, no lo leí, simplemente. Bloqueé al remitente, lo intentaron todo, manipulación, culpa, pánico, desesperación, nada de eso funcionó porque ya no estaba jugando, intentaban volver arrastrándose a una versión de mí que ya no existía, ese tipo, el que confiaba demasiado fácilmente, daba el beneficio de la duda, dejaba espacio para los parásitos, ese tipo se había ido. Ahora solo estaba yo, limpio, concentrado, en la cima, esto no fue venganza, esto fue limpieza, ellos encendieron el fuego, yo solo di un paso atrás y los dejé arder.